Silencio. Escucha. Negra y criminal. Cadena SER. Empieza noviembre y ya se oye el rumor de los caballos del miedo. Los muertos quieren salir de sus tumbas y eligen una noche para ellos. Su noche. Al fin y al cabo, las demás son nuestras. Noviembre trae el disfraz y lo telúrico, pero como suele ocurrir con los disfraces, uno no se lo pone para fingir que es otra persona, sino precisamente para dejar salir sin inhibiciones quien uno realmente es o quien podría ser. Es posible que uno de los momentos que más miedo dé en una vida es aquel en el que un día, de manera fugaz, justo al despertarte o al mirarte distraídamente en un espejo o sencillamente en una contestación o una reacción, no te reconozcas, como si de repente hubiese surgido lo que está por debajo. Un universo entero prohibido para el ojo humano, porque es demasiado oscuro, o quizás porque es demasiado real. ¿Te imaginas lo que sería vivir permanentemente en ese mundo? El caso real. El abogado Melvin Belli, acompañado por la policía, ha acudido hoy a un encuentro con el asesino conocido como Zodiac, pero después de 45 tensos minutos de espera, el criminal no ha aparecido. El desencadenante de la frustrada reunión ha sido la llamada que el propio Zodiac ha realizado esta mañana al talk show de Jim Dunbar, en la KGO. Se ha identificado como Sam y ha dicho estar interesado en hablar con Belli para solicitar su ayuda. A continuación, pueden escuchar un extracto de esa conversación. Zodiac al habla. ¿Cómo se siente, hijo? Tengo dolor de cabeza. ¿Desde cuándo tiene esos dolores? Desde que maté a un niño. ¿Le importa si le tuteamos y le llamamos por un nombre de pila más corriente? Llamadme Sam. Necesito atención médica. De acuerdo, Sam. ¿Qué tipo de atención? ¿Psicológica, quizá? No, nada de psicólogos. Solo estoy enfermo. Tengo dolores de cabeza. Bien, creo que puedo ayudarte. Puedes estar tranquilo. Solo tendrás que hablar conmigo. ¿Está ganando tiempo para localizar la llamada? ¿Cree que soy tonto? No, Sam. Nadie de aquí intenta atraparte. Puedes estar... Sam, soy Jim Dunbar, presentador de este espacio. Ante millones de personas, quiero decirte que nadie va a intentar localizar la llamada. Lo sentimos mucho si hemos dicho algo que te haya podido ofender. Localizar una llamada es algo complejo y no tiene efecto con las llamadas cortas. No hay nada que temer, Sam. Sam, si nos estás viendo a través del televisor, por favor, vuelve a llamarnos. El Dr. Belli solo quiere ayudarte. Una lástima. Parece que no vamos a poder restablecer la conexión. ¿Sam? ¿Eres tú? Si no mato, tengo fuertes dolores de cabeza. No quiero ir a la cámara de gas. Hace años que nadie va a la cámara de gas. ¿Quieres vivir, verdad? Sí, no quiero que me hagan daño. Nadie te va a hacer daño si hablas conmigo. Puedes estar tranquilo. Además, no creo que pidan la pena capital. Deberíamos asegurarnos y preguntar al fiscal del distrito. ¿Quieres que lo haga, Sam? ¡Ah! ¿Qué ha sido eso? Sam, ¿me escuchas? Sí. ¿Qué ha sido ese grito? Yo no he dicho nada. Era mi dolor de cabeza. Sam, aunque no lo veas, hay bondad en tu interior. ¿Por qué no dejas que te ayude? Estoy muy enfermo. Tengo fuertes dolores. Sam, ¿nos estás escuchando? Sam. Mi cabeza. Me va a explotar. ¡Ah! Déjanos ayudarte. ¡Ah! ¡Cállate! Necesitas atención médica urgente. Voy a matarlos. Me voy a cargar a todos esos niños. Adiós. Zodiac, por Mónica González Álvarez. People tell me I look like hell. Well, I am hell. I got a torture chamber orchestra and a delirium hotel. I got an hallucination rattlesnake to twist my skill through.
you're my friend, but I'm gonna kill you. This is a story which is based on a true story, which is based on a lie. Menuda entrevista. ¿Se imaginan escuchar en su televisor algo parecido? Nadie daba crédito a lo sucedido, ni siquiera la policía, que lo vivió con estupor. ¿Quién era el interlocutor que se hacía llamar Sam? Quizás se trataba del desconocido Zodiac, que ya había comenzado su cacería en diciembre de 1968. En aquel momento hay que decir que dicho asesino ya tenía en su haber 3 víctimas y si nadie se lo impedía añadiría más a su lista. Uno de los más aterradores, según mi punto de vista, tuvo como protagonista principal a Darlene Ferrin. La joven era una camarera de un restaurante italiano y últimamente se sentía observada. Fue un fin de semana cuando Darlene dio una fiesta en su casa para que el vecindario le ayudase a pintar las paredes, algo típicamente americano, por cierto. Esa peculiar celebración atrajo a un montón de personas, amigos, familiares, pero también a un desconocido. Dicho hombre inquietó muchísimo a la anfitriona. Era alto, corpulento, bien vestido, cabello rizado y con gafas. ¿De qué la conocía para parecer de ese modo? No dejaba de observarla sentado en una esquina y tampoco se relacionaba con nadie. Aquella actitud, digamos que tan inquisitiva, comenzó a poner más y más nerviosa a Darlene, hasta el punto de tenerla completamente aterrorizada. Nadie supo jamás la identidad de aquel misterioso invitado. Pero pasaron los días y tras este incidente ocurrió la tragedia. Llegó el 4 de julio de 1969. Aquella noche se celebraba Mis Fuegos Artificiales, donde además participaba su hermana Linda y quería, tener todo preparado para la ocasión. Sin embargo, un hombre la estaba buscando. Aquel desconocido al que tanto temía Darlene insistía en hablar con ella. Incluso una testigo aseguró haber visto a la joven hablando con un hombre corpulento en el aparcamiento del restaurante italiano donde trabajaba. Pasaron las horas, era casi medianoche, y una nueva llamada alertó a Darlene que esta vez sí pudo hablar con su interlocutor. La conversación fue muy breve, pero tan importante como para dejar a su hija con la niñera y salir en busca de su amigo Michael Magot. Necesitaba comprar fuegos artificiales. Esa fue la excusa que dio a la niñera. Sin embargo, minutos después de iniciar el camino, un vehículo comenzó a perseguirles a toda velocidad. Zodiac acababa de emprender una nueva cacería. Darlene Ferrin era joven, guapa, popular y casada. El 4 de julio de 1969 salió con su coche a buscar a Mike Magot. Detuvo el vehículo a escasos metros de su casa y tocó el claxon. A los pocos minutos, Mike subió al coche y Darlene reanudó la marcha. ¿Has venido sola? Claro que he venido sola. ¿Que esperabas un equipo de cheerleaders con pompones? ¿Y dónde te apetece llevarme? ¿A cualquier lugar tranquilo? Oye, no te asustes, pero creo que ese coche nos está siguiendo. ¿Qué dices? No será tu marido, ¿no? No, no es mi marido. ¿Seguro que nos sigue? Acelera y lo comprobamos. Darlene acelera y comprueban que el coche les persigue a gran velocidad. Hace varios giros bruscos para despistar a su perseguidor. Sin saberlo, se están dirigiendo al extrarradio, hacia un callejón sin salida. No, no gires por ahí. Sigue recto. Métete ahí, en ese aparcamiento. ¿Aún nos sigue? Creo que lo hemos despistado. Apaga el motor y las luces. Mike, tengo miedo. ¿No es de lo que les ha pasado a esos chicos en el lago Germán? Tranquila. No nos va a pasar nada. Mierda. Viene un coche. No puede ser él, no puede. Tranquila. Darlene, mantén la calma. El coche se coloca a la derecha del de Darlene, en el lado del copiloto. Una silueta se dibuja en el interior del vehículo. No se mueve, solo les mira fijamente. Aquella figura alta y de cabeza grande le resulta familiar a Darlene. Tras unos segundos que parecen horas, el coche arranca y se marcha. Es culpa mía. Ese tío tiene que ser él. ¿Qué tío? ¿De qué hablas? En mi fiesta, antes de conocernos, vi a un hombre. No dejaba de mirarme. Pensé que vendría con alguien del barrio. Pero luego comprobé que nadie le conocía. Ok, tranquila. Ven aquí, estás temblando. Está aquí otra vez. Otro coche se dirige hacia el aparcamiento. Tranquila, no es el mismo coche. Creo que es la policía. En unos segundos está tras ellos cerrándoles el paso, utilizando una maniobra habitual de la policía. Alguien se baja del coche con una linterna en la mano y se dirige al lado del copiloto. Buenas noches, agente. Disculpe, agente, ¿podría bajar esa linterna? El
estruendo del primer disparo deja a Mike sordo. Luego, 9 disparos más sacuden el interior del coche. 7 de ellos son para Darlene, 4 en los brazos y el resto en la espalda, el pulmón y el ventrículo derecho del corazón. Darlene se desploma sobre el volante. 2 disparos más sobre Darlene hacen que su cuerpo se sacuda inerte sobre el volante. El asaltante se da media vuelta y se mete en su coche. Es ahí cuando Mike lo reconoce. Ya lo había visto antes, en la fiesta de Darlene, el hombre extraño que la miraba fijamente. ¿Cómo olvidarlo, si fue precisamente aquella tarde cuando conoció a Darlene Ferrin? Departamento de Policía de Vallejo. Quiero informar sobre un doble asesinato. Si recorren 1,5 kilómetros en dirección este por la avenida Parkway, encontrarán a 2 jóvenes. ¿Podría identificarse? Necesitamos una identificación para poder... Han sido abatidos con una Lager 9 milímetros. Los he matado yo. También maté a los chicos del año pasado en el lago Herman. Adiós. Los chicos del lago Herman a los que se refería el asesino Zodiac eran Betty Lou Jensen y David Faraday, de 17 y 16 años respectivamente. Los había acribillado a balazos la noche del 20 de diciembre de 1968. Por cierto, 7 meses antes del asesinato de Darlene. Betty y David fueron sus primeras víctimas. Y ante la falta de indicios para iniciar una investigación, la policía aparcó el caso. Pero, tras la llamada de Zodiac al Departamento de Policía de Vallejo, algo cambió. El asesino necesitaba que le hiciesen caso. Digamos que necesitaba notoriedad pública. Así que, ¿qué mejor forma que comunicarse con diversos medios, en este caso con periódicos locales, verdad? Para ello envió una primera carta al San Francisco Chronicle, al Vallejo Times y al San Francisco Examiner. Las hojas estaban escritas a rotulador, con faltas de ortografía y con una caligrafía pequeña, apretada, fría y, por cierto, en tono muy amenazante. Las notas que aportó el remitente eran cruciales, información que solo podían conocer los investigadores y el autor de los crímenes. Aparte de estos detalles, Zodiac quiso jugar a un juego. Que los periódicos descifrasen un criptograma que contenía 8 filas y 17 símbolos distintos. ¿Por qué? Porque allí se escondía su verdadera identidad. Al final de la misiva, esta iba firmada con la famosa mira de pistola, el símbolo de Zodiac en todos sus crímenes. El tiempo corría rápido y si no publicaban la solución del acertijo, Zodiac volvería a matar. Así lo vivió Robert Grainsmith, dibujante aquel año del San Francisco Chronicle. Nadie podía descifrarlo, ni la agencia de seguridad ni el FBI, nadie. Pero un profesor de secundaria de Salnas, en California, se sentó con su mujer durante un fin de semana y no pararon hasta conseguir el móvil de los crímenes del asesino. A pesar de resolver el enigma, Zodiac volvió a matar. Fue el 27 de septiembre y sus víctimas fueron de nuevo una pareja, Cecilia y Brian. Ella no sobrevivió al ataque, pero él salvó su vida, milagrosamente. Por ello logró relatar el suceso e incluso dar un retrato robot. Parecía que los investigadores estaban cada vez más cerca de pillarlo. Incluso Zodiac volvió a dejarles un mensaje cifrado en la puerta del coche de los jóvenes. Eran las fechas de los anteriores crímenes. Pero ¿por qué Zodiac se valía de estas misivas para comunicarse? Carlos Verbel, periodista y escritor especializado en investigación criminal, nos aclara por qué Zodiac lo hacía. Yo creo que Zodiac enviaba cartas a los medios de comunicación porque quería que se supiera que él era el que había llevado a cabo los asesinatos. Él tiene un precedente muy claro, que es Jack el Destripador, que también enviaba cartas. ¿Por qué? Pues porque se sentía por encima de todo. Se sentía superior completamente a la policía, se sentía superior a los medios de comunicación. También hay que decir una cosa, el periodo en el cual él actuó fue un periodo en el cual la tecnología de la policía no estaba desarrollada. No había ADN, las huellas pues se cogían así de esa forma, que tuvo todas las posibilidades para llevar a cabo los asesinatos que llevó a cabo y que no le cogieran. Hay otra cosa que también hay que decir muy clara. En aquel tiempo la policía se mueven por policías de condado, no compartían información. Tampoco el FBI funciona como la Guardia Civil y la policía aquí. Por lo tanto, las posibilidades de escapar a este tipo de historias eran muy altas y él lo demostró, claro. 2 semanas después, Zodiac continuó con su cacería. Esta vez su objetivo fue un taxista de Union Square. Zodiac lo paró repentinamente y le indicó una dirección en un barrio residencial. Hasta allí le llevó el taxista
y cuando llegó al destino, el asesino le agarró fuertemente del cuello por la parte de atrás, le apuntó con la pistola en la mejilla derecha, cerca de la sien, y le disparó a bocajarro. La bala acababa de perforarle parte del cráneo. Sin perder tiempo, Zodiac se puso en el asiento del copiloto, cogió la cabeza de Stein entre sus manos, se la puso en su regazo y le arrancó un trozo de camisa. Con ese trozo de tela en la mano, salió del coche y comenzó a limpiar sus huellas. Zodiac se creía solo en la escena del crimen, pero no fue así. La policía andaba cerca. El despliegue policial fue rápido y explosivo. En cuestión de minutos, se acordonó y peinó la zona a las órdenes del detective David Toschi. Cuando Toschi entró en la cabina de teléfono para hablar con el comisario, Zodiac le observaba a poco más de 300 metros, fundido en la noche. No se ha llevado el dinero, pero le ha arrancado un trozo de la camisa. La joven ha identificado al sospechoso como un varón de 30 años, corpulento y con chupa de cuero. Si hubiera querido, Zodiac podría haber estado lejos de allí, pero prefería ver a Toschi y a sus hombres, iluminados por centelleantes luces rojas y azules, buscando un clavo ardiendo al que agarrarse. La testigo asegura que el sospechoso era negro. Seguimos buscando, pero esta niebla no nos lo pone fácil. Le mantengo informado. Buenas noches, comisario. Cansado del espectáculo, Zodiac guarda el trozo de camisa ensangrentado en su chaqueta y reemprende la marcha. Allí ya no hay nada más que ver. Localizado posible sospechoso en Washington con Laurel. Corto. Entendido. Proceda a identificación. No dude en usar la fuerza si es necesario. Corto y cambio. Zodiac se siente tan confiado que no se da cuenta de que un coche patrulla lo está siguiendo. Los agentes estacionan a sus espaldas, a poco más de 15 metros, pero no abandonan el vehículo. Cuando se dirigen a él, lo cogen con la guardia baja. Buenas noches. Hola, ¿me escucha? Ah, hola. ¿Qué hace a estas horas en la calle? Voy de camino a casa. Baja la radio, Tom, no entiendo lo que dice. ¿Dónde dice que va? No, iba a coger un taxi para ir a casa. Ya, ¿y de dónde viene? Del médico. ¿A estas horas? Sí, de urgencias. No me encuentro bien. Zodiac sabía que su voz la habían oído millones de personas cuando llamó al talk show de Jim Dunbar. No podía exponerse de aquella manera delante de la policía. Acérquese unos metros para que lo podamos ver. ¿Es necesario? Lo es, muévase, vamos. De acuerdo. Avanza lentamente hacia el coche de policía. Mete su mano en el bolsillo. Siente el frío acero de su pistola y cómo su corazón se acelera. ¡Deténgase! ¿Qué es ese bulto de su bolsillo izquierdo? No es nada. Sáquelo y no haga ninguna tontería. No creo que sea una amenaza. Póngalo a la vista despacio. Es solo un trapo sucio. Si los agentes se hubieran acercado a él, habrían visto cómo aquel hombre llevaba la ropa teñida de sangre. Pero en mitad de la noche y a aquella distancia, hasta un trozo de camisa empapada en sangre se convierte en un simple trapo sucio. El agente le enfoca la cara y niega con la cabeza. Este tío no es negro. Arranca. Disculpe las molestias, caballero. Váyase a casa. Con ese catarro lo mejor que puede hacer es estar lejos de las calles. Sí, eso mismo haré. Gracias, agentes. Cuando los agentes se marchan, a Zodiac se le dibuja una sonrisa. Estaba siendo la noche perfecta. Ansiaba llegar a casa y escribir otra de esas pequeñas obras de arte que tanto le gustaba enviar a la prensa. Zodiac se había vuelto a escapar y volvía a reírse de la incompetencia de la policía, que eso es lo que era. Lo habían tenido delante de sus narices, completamente ensangrentado, y no se habían percatado de nada. Así que el asesino vuelve a coger confianza y el 14 de octubre envía una nueva carta a los periódicos de San Francisco. La misiva comenzaba como siempre con un Zodiac al habla, seguido de los múltiples detalles que completaban la escena del crimen del taxista. Pero, por si no fuera poco, junto a la carta incluyó el trozo de la camisa manchada de sangre con la que había borrado todas las huellas. Evidentemente quería dejar claro que él era el causante de esa nueva tragedia, pero es que además, no contento con eso, lanzó una nueva amenaza, esta vez a los más pequeños. Decía así: creo que una mañana me voy a cargar un autobús escolar, dispararé a la rueda delantera y luego liquidaré a los niños cuando salgan dando saltitos. Así explicaba Mel Nicolai, exagente del Departamento de Justicia de California, el miedo que tenían ante un posible atentado de este tipo. Tenías que creerlo, es decir, no podías despreciarlo. Tenías que considerarlo porque ya había matado a varias personas y por qué no iba a disparar a unos niños. Hasta ese momento se habían realizado varios retratos robots y los investigadores tenían en su haber a varios sospechosos. Pero hay una pregunta que queda suelta. ¿Cómo podríamos definir el perfil criminal del verdadero Zodiac?
Carlos Verbel nos da las claves. Yo no sabría, he leído muchas historias sobre quién era Zodiac y qué perfil tenía. Algunos pues han dicho que era un tipo de unos 20 y tantos, otro que era un poco más mayor, que sea blanco, que sea negro. Lo que está muy claro es que era un tipo pagado de sí mismo, un psicópata desalmado, un tío malo. Entonces este tipo de gente lo que tiene son drogadictos del crimen, es decir, lo que les pone es matar, tiene un chute muy gordo, no les cogen, tiene una bajada y necesitan luego después volver a matar. El Zodiac es un ejemplo clarísimo de este tipo de gente y yo creo que lleva una máscara por la vida, debe ser un tipo muy corriente. Lo malo es que nunca sabremos, igual que ocurrió con Jack el Destripador, quién realmente estaba detrás de este tipo. Sí tenía una mente criminal de las mayores, porque de los grandes asesinos en serie de la historia, solamente 2. Hay más, pero los 2 más conocidos son Jack el Destripador y él. De todos los sospechosos, había uno en concreto que encajaba con el perfil criminal de Zodiac. Se llamaba Arthur Leigh Allen, un joven superdotado que vivía en una caravana de Santa Rosa y cuyo extraño comportamiento hacía desconfiar a sus propios familiares. Era un apasionado de los rifles y las armas, le habían pillado con un cuchillo ensangrentado, había escondido una carta repleta de símbolos extraños, llevaba un reloj marca Zodíaco, precisamente, e incluso un anillo con la letra Z. Bueno, pues si encajamos las piezas y las fechas de los crímenes, parecía que Arthur se disfrazaba de Zodiac para cazar a sus víctimas. Así que tras los últimos crímenes ocurridos en 1971, su familia, la familia de Arthur Leigh Allen, habló con la policía contándoles su terrible presentimiento. Los detectives acudieron rápidamente a la caravana, pero en ese momento Allen no estaba, así que comenzaron un registro inicial donde encontraron varias piezas insólitas: corazones de animales, hígados, cadáveres de roedores mutilados y todo ello entre basura. Cuando llegó el presunto asesino, este se enfadó muchísimo con los agentes por haber irrumpido así en su casa, que ocultaba aquel frío malestar. Buenas tardes, señor Leigh. Esa colección de bichos que guarda en el congelador es impresionante. ¿Qué está pasando aquí? Soy el agente David Toschi, de la policía de San Francisco. Tenemos una orden de registro de su caravana. Queremos hablar con usted. ¿Conmigo? ¿Por qué? Ya se lo imagina. Todo apunta a que usted podría ser Zodiac. ¿Yo? ¿Zodiac? Creía que ya habían detenido a ese tío. En fin, ustedes mismos no van a encontrar nada. Los agentes registran la caravana centímetro a centímetro, mientras David Toschi observa a Arthur Leigh. Es fuerte, alto y musculoso. Parece tranquilo, incluso cuando los agentes retiran la cama y bajo ella ruedan unos consoladores por el suelo. Menudos cacharritos. ¿Son suyos? Sí, me gusta jugar con ellos. ¿Es un delito, agente? Depende de lo que haga con los consoladores. Siéntese, Leigh. Esto va a durar un buen rato y tenemos que tomarle sus huellas. ¿Cómo? ¿Para qué quieren mis huellas? Cálmese y deme la mano. Zodiac había dejado sus huellas cuando asesinó a aquel taxista en San Francisco. Que Leigh se encuentre incómodo y violento con aquella petición resulta significativo. ¡No me toque! ¡No pienso darle mis huellas! Señor Leigh, lo haremos por las buenas o por las malas. Usted decide. Mientras le toman las huellas, Leigh piensa que quizá fue su propia familia la que llamó a la policía. Le trataban diferente desde que vieron aquel cuchillo lleno de sangre en el asiento delantero de su coche, pero sobre todo desde que su hermana encontró esa carta con símbolos criptográficos bajo su cama. Señor Leigh, vamos a hacerle una prueba caligráfica. Coja este rotulador, va a escribir las frases que yo le voy a dictar. ¿Entendido? Escriba. Hasta ahora he matado a 5 personas. Esto es humillante. Perfecto. Ahora escriba lo que pone en esta hoja. ¿Zodiac al hable? ¡Son unos hijos de puta! Leigh golpea la mesa y se levanta de la silla para encararse al agente Toschi. El corazón se le sale por la boca cuando se pone a un palmo del policía. Pero, ¿es lo que creen que soy? ¿Y creen que soy Zodiac? Tiene mala cara, Leigh. ¿Le duele la cabeza? Debería sentarse. ¡Yo no soy Zodiac! ¡Déjenme en paz! Cuando le podamos descartar por completo, le aseguro que no me volverá a ver en su vida. Pero para eso, necesitamos que escriba todo lo que yo le diga. Vuelva a sentarse. Toschi era consciente de que Leigh estaba cambiando su letra a propósito, pero el espaciamiento e inclinación concordaban con las cartas de Zodiac. Cuando salieron de aquel ambiente irrespirable, Toschi creyó que, por fin, había encontrado a su asesino. A pesar de los indicios que encontró el detective Toschi en la caravana de Allen, lo cierto es que tras las pruebas de caligrafía realizadas se demostró que dicho hombre no era Zodiac.
También lo corroboró la identificación de las huellas, tanto de los dedos como de las palmas de la mano, que tampoco coincidían con las encontradas en las escenas de los crímenes. Así lo atestigua y nos lo cuenta la analista forense de documentos Susan Morton. Pudieron tomarle las huellas de las palmas a Arthur Lee Allen. Se comparó con otra que se había tomado anteriormente y no coincidían. No es la huella de la palma de Arthur Allen. En todo el tiempo que Allen permaneció en la cárcel, escribió a su familia y amigos reafirmándose en su inocencia. Incluso tras su muerte en agosto de 1992, se comparó una muestra de su ADN con una encontrada en una de las cartas de Zodiac. Pero nada, ninguna coincidencia. Aquel hombre que había pasado todos esos años encarcelado, ¿realmente era inocente? Parece que no hay una respuesta clara, la verdad, porque entre las lagunas de la investigación nos encontramos que desde junio del 71 hasta enero del 74, las cartas de Zodiac se interrumpen de forma misteriosa. Y curiosamente, estas fechas coinciden con el registro e interrogatorio de la caravana de Allen. Aunque bueno, hay que decir que en esa época también vuelven los homicidios, más concretamente en el año 72, pero esta vez estuvieron vinculados a jóvenes autoestopistas en Santa Rosa. Aquí Zodiac jamás reivindicó dichos crímenes, así que ¿podría haber sido Allen su autor? El experto en investigación criminal Carlos Berbel nos explica su teoría al respecto. Allen podía ser tonto útil o pudo haber sido Zodiac. La verdad es que la policía no tuvo suficientes pruebas para incriminarle. Recordemos que fue una llamada que le incriminó. También le encontraron una máquina de escribir que al parecer tenía en relación con las cartas que habían recibido en la policía y que no todas eran a máquina, es decir, muchas eran a mano. Pero no hubo prueba, no hubo forma de demostrar que este tipo fuera el asesino. De hecho, cuando ya se desarrolló a partir del 85 en las pruebas de ADN, el verdadero Zodiac mandaba sus cartas y se supone que les ponía saliva y las cerraba. Eso fue sometido a prueba de ADN y luego se comparó, porque él murió, me parece, en el 92, con 58 años, y se llevó a la certeza de que no era el ADN de Zodiac. Por lo tanto, no eran la misma persona. De todas formas, hemos visto muchas películas. La mente, cuando se aplica en plan malo, puede darle 25.000 vueltas y no se puede descartar tampoco de que Allen fuera el verdadero Zodiac. Cada año que pasa salen nuevas hipótesis acerca de la identidad de uno de los asesinos en serie más importantes del siglo XX. Una de las últimas nos lleva hasta Gary Stewart, en cuyo libro, titulado The Most Dangerous Animal of All, asegura ser el hijo del asesino del Zodíaco. El nombre del criminal sería Earl Van Best Jr. y su aspecto se correspondería perfectamente con el del retrato robot de Zodiac tras el crimen del taxista. Además, Gary asegura que su padre tenía la misma cicatriz en sus huellas dactilares que las del asesino y que ambos firmaban del mismo modo. Sin embargo, se trata de una teoría más de una larga lista. Así que, ¿estaríamos, por tanto, ante el crimen perfecto? Bueno, pues con los datos sobre la mesa podemos decir que sí, hasta el momento sí que lo es, porque a pesar de las pruebas y los indicios recabados, jamás se ha demostrado quién o quiénes son los verdaderos culpables. En el año 2004, la policía de San Francisco cerró la investigación por falta de pruebas y sospechosos, pero la presión popular hizo que el caso se reabriera en 2007. Algunos policías e investigadores sostienen que el asesino sigue con vida, que reside en el estado de California y que tiene más de 90 años. El hecho es que a día de hoy, Zodiac sigue siendo un asesino fantasma. Lately I'm not feeling like myself. When I look into the glass, I see someone else. I hardly recognize this face I wear. When I stare into her eyes, I see no one there. Lately I'm not feeling like myself. Negra y criminal. Lately I've been losing all my time. All that mattered to me slipped my mind. Every time I hit a